Bienvenidos una vez más a Libros entre líneas. La ciencia y la humanidad está contenta. Ayer se hizo un paso más, un avance más a la conquista del espacio, a la conquista del universo. Logramos impactar al asteroide Dimorphos, que significa dos formas. Esa nave, esa sonda se había enviado de mes de noviembre en camino a ese sistema binario. La misión se llama de la NASA DART, que en español significa prueba de doble redirección de asteroide. Lo que se quiere es tratar de lograr desviar en un futuro algún asteroide que pueda amenazar a la Tierra. Hay 27.000 asteroides localizados en el sistema solar que no amenazan hasta la fecha. Dice que por lo menos durante los próximos 100 años. Menos mal. Pero hay que empezar a poco a poco probar, aunque sea que se desvíe 1%. Y eso poco a poco se va alejando de nuestro bello planeta la Tierra en caso que nos amenazara. Con un solo por ciento de desvío. Y yo pensando ayer, ese logro científico, digo, detrás de eso hay grandes cálculos matemáticos, hay grandes análisis, pero es que la matemática, pienso yo, se usa en todo, desde lo más elemental, contar cuando vamos al mercado, contando constantemente, los números están en nuestra mente, dando vueltas. Se usa tanto en arqueología, en historia, en biología, en cualquier rama de la ciencia se usa la matemática. Y por eso dije, bueno, ¿y por qué no traigo un pequeño libro? Y pequeño no por el tamaño, sino por la brevedad en que podemos presentárselo de ayer a hoy. Estamos aquí. Es un libro que se llama La aventura del cálculo, escrito por Alberto Coto. Alberto Coto. Este señor es récord Guinness de cálculo. Le voy a hablar sobre él ahora. Dice Alberto Coto, nacido en Asturias, España, 1970. Es la persona más rápida del mundo haciendo cálculos mentales, como si así lo certifica el libro de Guinness de los récords, donde tiene registrados 14 récords de 7 títulos de campeón del mundo. Si tiene registrado 14 récords y sus 7 títulos de campeón del mundo. Su último logro es la medalla de oro de la Olimpiada de Deporte Mental celebrada en Estambul en el 2008. Esto cuando se publicó el libro, estoy seguro que ha logrado otros premios más. Es la única persona capaz de ejecutar una media sostenida de entre 5 y 7 operaciones mentales por segundo. Lo que es calificado por prestigiosos psicólogos como un logro en el límite de lo humano. Sus técnicas y métodos han ayudado a potenciar la inteligencia y las capacidades mentales a millares de personas en todo el mundo. Da conferencias, seminarios en colegios, instituciones, etc. Actualmente asesora a importantes multinacionales. Les voy a enseñar la foto de Alberto Coto. Posiblemente lo hayan visto, lo conozcan. Él escribe este libro que se llama La aventura del cálculo. Está bello el diseño, una serie de números, muchos números. Les voy a leer. Este librito se publicó por la editorial EDAF, que se encuentra en Madrid, en el 2010. No ha perdido. La matemática no pierde actualidad. Inicialmente la aritmética, que era la base elemental, y después se fue ampliando. Y yo pienso a veces, esas antiguas civilizaciones, ¿cuánto conocimiento tendrían de matemáticas para lograr
las construcciones, siempre pensamos en las pirámides, pero además en las pirámides hay otras construcciones más. En Grecia, en el Líbano. En el Líbano hay unas construcciones por el dios Júpiter, con unas piedras enormes. ¿Cómo lo calcularon? En fin, dice al principio, plantea en el capítulo número 1, que se llama concepto de número. Al principio se contaba con todo aquello que se tuviese a mano. Palos, piedras, los propios dedos, que todavía lo utilizamos. Cabe decir en este sentido que el propio concepto de cálculo deriva del latín calculus, que significa piedras, guijarros. Es decir, que la palabra cálculo viene del latín calculus, que significa piedras, guijarros, que es lo que se utilizaba en los inicios para contar. Nuestro sistema de numeración es el decimal o de base 10, ya que consta de 10 dígitos, es decir, del 0 al 9. Y esto es así porque tenemos 10 dedos en las manos. La mano fue la primera calculadora de la historia. La mano fue la primera calculadora de la historia y nos sigue ayudando mucho, a veces para contar rápido. Dice, sin embargo, esto nos puede parecer tan sencillo, ha sido fruto de siglos de evolución. Nuestro sistema actual de numeración nació en la India allá por el siglo V después de Cristo. El hecho de que a nuestros números se les reconozca como arábigos se debe a que fueron los árabes los que introdujeron en el mundo occidental todo ello a partir del siglo X. El matemático italiano Leonardo de Pisa, que vivió entre 1170 y 1240 en nuestra era, después de Cristo, más conocido este matemático como Fibonacci, que significa el hijo de Bonacci, fue el primero que escribió sobre los números arábigos en Occidente. Se conoce que Fibonacci se conoce mucho porque en la naturaleza se repiten muchos números. En los árboles, en las hojas, semillas, se repite una serie de números constantes. Dice, la invención del cero representó una auténtica revolución dentro del avance científico y tecnológico del ser humano. El cero fue inventado por los indios, que lo denominaron Sunya, con Y, Sunya, que quiere decir vacío. No hay nada, cero. Los árabes recogieron este símbolo y lo denominaron Sefer, que en su idioma quiere decir vacío. También el término Sefer dio origen a las palabras castellanas cero y cifra. Fíjense, interesante. Una procedencia de una civilización a otra. Cada uno va aportando. Al margen de la India, también los mayas en América crearon el cero, lo que nos da la idea de los avanzados conocimientos matemáticos que tenían para hacer esas construcciones los mayas. También que tenían que tener un cierto avance en las matemáticas. Y dice que inventaron el cero. Como siempre, mi pequeña duda, se dice que no lograron descubrir el arado, no lograron descubrir o inventar la rueda. A veces invento, a veces descubrimiento y a veces ambas. Dice que no inventaron la rueda ni el arado. Entonces, ¿cómo lograron construir esas bellas pirámides? Hay otros sistemas de numeración, continúa él. Dice, está el sistema sexagesimal. Dice, en nuestros días, conservando dos formas sexagesimales. Hay veces hay palabras que no se usan mucho en el diario, el quehacer diario, y cuando lo leemos,
nos trabamos. Este sistema es de base 60 de medir, aplicadas al tiempo y a los ángulos. Esto es herencia de los matemáticos y astrónomos de la civilización mesopotámica, surgida en la antigua Babilonia. Bueno, recordamos, 60 minutos, 60 segundos. En el caso de medir el tiempo, bien sabemos que lo utilizamos continuamente en el paso de segundos a minutos o de minutos a horas. A veces me adelanto y doy alguna observación que viene en el libro. Así, aparte de este sistema sesagesimal, está el sistema binario. Es muy destacar este sistema de numeración en base 2, compuesto únicamente por 2 dígitos, el 0 y el 1. El 0 y el 1. Por el hecho de que es el lenguaje de nuestros ordenadores. Es el lenguaje de nuestras computadoras. El 0 y el 1. Pero se plantea que viene la computación cuántica, que eso varía. Ya no solamente va a ser 0 y 1, sino más dígitos o más repetidos. Y por eso va a ser mucho más rápido. Pero no me quiero inmiscuir ahí porque no sé mucho de eso. El ábaco. La palabra ábaco proviene del griego abas, terminado en X, A-B-A-X, que significa superficie plana. El ábaco es el primer dispositivo manual de cálculo y permite realizar las 4 operaciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí vemos una foto del autor delante de un ábaco. Se suele considerar a los chinos como los inventores del ábaco, aunque hay indicios de que en Babilonia, en el 3500 antes de nuestra era, antes de Cristo, ya se contaba con algo parecido. También los egipcios habían ideado un sistema similar de bolillas atravesadas por alambres, los egipcios. Hoy en día se sigue utilizando el ábaco en diferentes regiones de Asia y de Rusia, sobre todo en los comercios y también en algunos Chinatowns, así, en algunos barrios donde habitan muchas personas procedencia de China. Incluso diferentes métodos de enseñanza matemática y de cálculo están apostando fuertemente por el uso del ábaco, ya desde edades muy tempranas. En muchos lugares también se enseña a los niños ciegos el uso del ábaco. Estamos usando los instrumentos antiguos en la actualidad, no son útiles. Más posterior, está haciendo una pequeña, breve historia de la matemática. Dice, habla de los logaritmos ideados por John Napier y Henry Briggs. Dice, gracias a los logaritmos se desarrollaron importantes artefactos de gran importancia en el desarrollo de la ciencia. Creó una regla rígida para calcular, mediante la cual era posible efectuar multiplicación y la suma de números con la ayuda de un compás. Les voy a enseñar. Todo lo hemos visto, pero para recordar la regla de cálculo. La usamos en la escuela. No había calculadora. Y se empezó a usar esto. Y eso ayudó, porque no siempre tenemos al lado a mano. Aunque ahora con los celulares tenemos enseguida a mano una calculadora. La era mecánica de 1620 a 1940. En el siglo XVII empiezan a desarrollar los primeros dispositivos mecánicos, cuyo objetivo principal es la relojería. Tiene mucha importancia. No obstante, también se empieza a trabajar en reglas de cálculo mecánicas que también faciliten los procesos aritméticos. La pascalina. Dice, el genial Leonardo da Vinci también tuvo su aportación en este campo. ¿Y en qué campo no? Me pregunto. Da Vinci no
no tuvo su gran imaginación, su gran conocimiento. Él dice que trazando las ideas para la creación de una sumadora mecánica, Leonardo da Vinci. No obstante, hubo de transcurrir siglo y medio para que el matemático Blaise Pascal, de 1623 a 1662, años en que vivió, fuese capaz de inventarla y construirla, al que él mismo llamó, bueno, le llamaron la Pascalina. Y dice que cuando lo construyó tenía tan solo 19 años de edad. El señor Pascal. Le voy a enseñar la Pascalina. Aquí abajo. Aquí tenemos a Pascal. Aquí la Pascalina. El pionero de procesamiento de datos, Hermann Hollerith, en el año 1887, y los datos del censo estadounidense de 1880 todavía no estaban acabados, pese a que estaban siendo elaborados por centenares de personas, manualmente. Fue entonces cuando un experto en estadística, Hermann, se puso a trabajar en un método que representase los datos básicos del censo de 1890. El método que diseñó se basaba en agujeros hechos de una tarjeta de cartón que después se contaban eléctricamente. Yo las conocí, yo las vi. Miren estas máquinas. Como el agujero se perforaban las tarjetas y de ahí se iba obteniendo y se procesaba la información. Y se tenían los resultados. Llegué a verla, es posible que algunas generaciones ya, después de mí, no hayan logrado verlas. La computadora, Alan Turing, el coloso. Corrían los años 30 cuando el matemático inglés Alan Turing publicó un famosísimo artículo. Dice, ¿pueden las máquinas pensar? Preguntando, era el título del artículo. Dice, Alan respondió a esta pregunta con la creación de la hipotética máquina de Turing universal, con la que demostraba que para cualquier sistema de sus máquinas que sea necesario para efectuar algoritmos cada vez más complicados. Dice que existe una máquina de Turing capaz de hacerlo todo ella sola. El genio inglés consiguió determinar la naturaleza y las limitaciones teóricas de las máquinas lógicas, antes siquiera de que fuese construida una sencilla computadora programable. Turing está considerado el padre de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una foto de él. Hay una película muy buena respecto a la Segunda Guerra Mundial. Turing lideró, la película basa en esto, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en las afueras de Londres y lograron crear lo que se considera la primera computadora digital totalmente electrónica, conocida como el Colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío y logró estar operativa a finales de 1943. Y esa máquina ayudó, ese equipo ayudó a que terminara más rápido la guerra, ayudó a triunfar. Ahí tenemos una foto de Colossus. Era un genio. La importancia del cálculo mental. Y hoy estamos haciendo honor a lo que ocurrió ayer, recordando las matemáticas, que detrás de todas las ciencias está la matemática. Lo primordial en todas. Hasta en la historia, arqueología, el estudio del universo, por supuesto. Siempre la necesidad de la matemática para hacer los cálculos. Hasta en el estudio de las posibles antiguas civilizaciones que hayan tenido contacto, siempre digo este tema, contacto con civilizaciones inteligentes. Para desarrollar esta destreza del cálculo mental no solo es de importancia para el aprendizaje de las matemáticas, sino y sobre todo para desarrollar aspectos tales como la memoria, la concentración,
la atención, la agilidad mental, etc., siendo uno de los mejores y más útiles ejercicios de gimnasia cerebral que pueda haber. El cálculo mental. Pitágoras de Samos ya nos decía en el siglo VI a.C. que, entre comillas, los números gobiernan el mundo. Los números gobiernan el mundo. Lo dijo él hace cientos de años. Y es cierto. Dice, personalmente, plantea el autor, veo muy negativo que en los años de escuela se enseña a manejar la calculadora antes que a calcular y a dominar ese abstracto concepto de número de una forma natural. Es cierto, a pesar que en nuestra época de pequeño no existía la calculadora, pero como hay una frase que dice, a lo bueno a todos nos acostumbramos y rápido. Recordemos todos, continúa, que siempre la máquina va a ser creación del hombre. La máquina va a ser creación del hombre. Y por tanto, no dejemos que nuestro cerebro se someta a lo que ella diga. No dejemos que nuestro cerebro se someta a lo que ella diga, lo que la máquina diga. Y ahora que estamos en el desarrollo de la inteligencia artificial y los robots, hay que tener esto muy claro. Nosotros siempre debemos mantener el control para que no nos dominen. Hay varias películas que decimos de ciencia ficción, pero cuidado, que pueden convertirse en realidad y no sé ya, más de ficción. En el libro, después continúa con ejercicios de mentalidad y de agilidad mental, que él ha usado, que él ha practicado y que los aconseja usarlos. Dice aquí un pequeño resumen en la contraportada. Sin darnos apenas cuenta, prácticamente nos pasamos el día calculando al realizar pequeñas actividades cotidianas, como ir a la compra, sacar el ticket de aparcamiento o simplemente recordar cuántos días nos faltan para las vacaciones. Sin embargo, a veces no sabemos calcular si es mejor pedir una pizza familiar o 2 medianas. No sabemos si nos conviene la oferta de 3x2 de los supermercados o qué plan telefónico o bancario nos irá mejor. Algo irónico, pero es real. Y todo esto es solo una sencilla cuestión de cálculo. Por eso, si usted es una persona que quiere estar al día ahorrando tiempo y dinero calculando mejor, si es de las que tienen curiosidad por el cálculo y los números, o de las que quiere tener un cerebro activo, no tenga dudas de que este libro es para usted. Se lo recomiendo. Son 140 páginas con muchos ejercicios matemáticos que ayudan. Léanse. La aventura del cálculo, Alberto Coto. Récord Guinness de cálculo. Hoy hemos sido breves. El anterior video duró más de 1 hora. Hoy vamos a estar 24 minutos más o menos. Estamos esperando a ver qué va a pasar con un huracán que nos amenaza por el sur. Ya iba a atravesar desgraciadamente la isla de Cuba, siempre muy castigada en todos los aspectos. Y después vendrá hacia la Florida, esperemos que venga por el mar y por el Golfo de México, pero siempre nos va a afectar. Ya nos está afectando desde hace casi 48 horas. Tenemos fuertes lluvias. Esperemos que todo salga bien y les agradezco su atención. Pongan sus comentarios, sus cálculos matemáticos, qué opinan lo que se logró ayer, la ciencia, y si pueden se suscriben, ponen la campanita, y aquí estamos, y el like. Un abrazo, cuídense, nos vemos pronto, gracias.